Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Hola hermanos, sean bienvenidos hoy 3 de diciembre de 2022. Hoy es el primer sábado del último mes, ya se está acabando este año y todos podemos dar testimonio que Dios ha sido fiel. Así que vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la ayuda que tú nos das en todo tiempo, en toda circunstancia. Tú nos hablas, Señor. Tu palabra es nuestro sostén, nuestro alimento diario y también es nuestra medicina. Gracias te damos, Señor, que todo lo que hagamos sea en tu nombre y para darte la gloria, Señor. En tu nombre, Jesús. El día de hoy vamos a leer Salmos 37, del 27 al 40. Tiene por título El futuro del justo. Apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Espía el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando lo juzguen. Espera en Jehová, guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no lo hallé. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Bueno, la palabra de hoy, la verdad que tiene muchos versículos que podamos meditar en extenso. Vamos a ir leyéndolo cada uno, pero vamos a después a centrarnos en uno específico. Nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial, que es amoroso, que es misericordioso, que es bueno y que también es justo. A lo largo de toda su palabra vemos distintas historias de personas temerosas de Dios, que han seguido el consejo, las instrucciones de Dios, pero también hemos podido leer de personas que de pronto no lo han seguido de una manera correcta o han sido necios, ¿no? Y también hemos visto cómo les ha ido. Entonces, en ese sentido, el Señor, a lo largo de su palabra, nos invita a diario y nos hace recordar cómo Él le gusta, cómo a Él le agrada que sus hijos nos conduzcamos en esta tierra. En el versículo 27 hay una instrucción muy precisa que nos dice: apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. Cuando nosotros hemos recibido al Señor en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, hemos decidido también conocerlo a través de su palabra, también hemos asumido un compromiso de seguirlo, de obedecer su palabra. Cuando nos habla de apartarnos del mal, nos dice el Señor que nos apartemos de toda clase de pecado, de toda clase de mentiras, de todas malas obras, de toda duda en nuestro corazón. Por el contrario, somos llamados a hacer el bien, a pasar ese proceso de santificación diario, porque recordemos que Jesús viene por una iglesia limpia, libre de manchas, irreprensible.
somos llamados a decir y hacer verdad a través de nuestra vida, a través de nuestras palabras, a predicar su palabra de verdad, a practicar o hacer cosas buenas y también a tener una fe que día a día sea grande. Entonces la promesa que Él nos da es vivir para siempre, vivir en la eternidad. Así que somos llamados a practicar las cosas buenas, a practicar la verdad todos los días de nuestra vida. El siguiente versículo, el 28, dice: ¿por qué? Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Que en la otra versión dice: a los que son fieles, ¿no? Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. En este versículo el Señor nos hace memoria que Él es recto y que Él ama la rectitud. Entonces nosotros también tenemos que conducirnos en ese mismo parámetro de rectitud en todo ámbito de nuestra vida. Y el Señor nunca nos desamparará, nunca nos dejará huérfanos, nunca nos dejará solos, nunca nos abandonará. Su promesa es que estará con nosotros hasta el final. Y así nosotros podemos dar testimonio en nuestra vida. El siguiente versículo dice: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Es una promesa de nuestro Padre. Más adelante, luego vamos a regresar al 30, pero más adelante dice en el 31: la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Aquí la palabra de Dios está sellada en nuestro corazón. Nosotros tenemos que meditarla de día y de noche para que nosotros podamos aplicarlos con eficacia en nuestra vida, en todo lo que a nosotros nos toque vivir. ¿Por qué? Porque el Señor nos promete que nosotros no resbalaremos, que nuestros pies no tropezarán, que no tomaremos sendas equivocadas, que no nos apresuraremos a tomar decisiones de pronto que más adelante nos puede causar algún sufrimiento. También esto está vinculado a la determinación de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, ¿no? Porque estando la palabra de Dios arraigada a nuestra vida, nosotros vamos a estar en la capacidad de poder seguir el consejo de Dios a través de su palabra y estar en la capacidad de poderla aplicarla y ir por el camino correcto. Más adelante en el versículo 33 dice: Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando lo juzguen, ¿no? Cuando aquí hace referencia al impío, ¿no? De pronto el impío que dice: espía el impío al justo y procura matarlo. El impío que de pronto despierta envidia o celos del justo, ¿no? Pero el Señor promete que no nos va a dejar en sus manos, o sea, no va a permitir que ellos nos hagan daño. El siguiente versículo dice: espera en Jehová, guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores y lo verás. Aquí el Señor nos dice que confiemos en Él, que no dudemos, que no nos desesperemos y obedezcámosle en todo, en su palabra, en lo que Él nos dice, el que nosotros podamos ser llamados a dar ese testimonio diario en nuestra vida, que su palabra sea manifiesta a través de nosotros. Nosotros somos llamados a meditarla, su palabra, de día y de noche, ¿no? Para testificarla también al entorno, a las personas que no conocen de Él. También más adelante dice en el versículo 37: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Esta es una promesa, el cual el Señor dice, habla de un final dichoso, ¿no? Y habla de la paz, ¿no? Dice: fíjate en el hombre honrado y sin tacha, el futuro de ese hombre es la paz. O sea, la paz persigue a la persona íntegra, a la persona honrada, a la persona sin tacha, al justo. Más adelante en el 39 dice:
Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. En la otra versión dice: la ayuda a los hombres buenos viene del Señor, que es su refugio en tiempos difíciles. Y aquí también, hermanos, podemos testificar que la ayuda del Señor siempre es oportuna, es el pronto auxilio en nuestras vidas. El Señor siempre está atento a nuestras necesidades, siempre envía a la persona, al ayudador, abre camino, propicia la circunstancia, provee la necesidad, todo porque el Señor siempre está atento, ¿no? Y también es la fortaleza en ese tiempo difícil. En el versículo 40, Jehová los ayudará y los librará y los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. En la otra versión dice: el Señor los ayuda a escapar, los hace escapar de los malvados y los salva porque en Él buscaron la protección. Aquí el Señor nos habla de la confianza permanente que debemos de tener en Él en todo tiempo. El Señor nunca nos va a dejar a las expensas del cazador o de la trampa, ¿no? El Señor siempre está allí, siempre va a estar con la mano para darnos, para sostenernos, porque nosotros somos sus hijos. Él nos ama y Él siempre nos va a ayudar. Es su naturaleza, Él es así. Nuestro Padre es amplio en misericordia, Él no escatima nada a favor de sus hijos. Y quería reservar el versículo 30, en el cual dice: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Nosotros sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero aquí la sabiduría como un beneficio invaluable o muy valioso que nosotros adquirimos cuando nosotros empezamos a obedecer de una manera reverente a nuestro Padre. Tenemos que tenerla en cuenta que es algo que el Señor promete y lo da sin reproche, dice su palabra, a quien se lo pide, pero tenemos que tener en cuenta que la sabiduría es como un tesoro más preciado, así como cuando Salomón pudo haber pedido muchas cosas, y de hecho las tuvo como nunca un hombre antes, pero pidió sabiduría y el Señor le agradó eso y por eso le dio más, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos de practicar eso como oración a nuestro Padre, pedirle sabiduría y también ejercerla o adquirirla a través del temor hacia Él, a través de esa reverencia, esa obediencia santa, ¿no? Ese respeto santo que tenemos que tener con Él. ¿Por qué? Porque así vamos a tener éxito en nuestra vida, vamos a tener la capacidad de aplicar la palabra de Dios en el momento adecuado, de una manera más eficaz, porque nosotros vamos a tener la capacidad, porque el Señor nos va a dar ese discernimiento de entender cuál es su voluntad, de comprender sus tiempos y también de saber discernir ciertas situaciones o ciertas estaciones en nuestra vida. Y nosotros tenemos que aprender a saber escuchar el consejo, a observar lo que el Señor pone a nuestro entorno, a recibir esa instrucción con esa actitud humilde, ¿no? Tenemos que ser personas con alma enseñable, no decir que lo sabemos todo, porque todos los días aprendemos todo y podemos aprender hasta de un niño, hasta de una piedra. O sea, no porque tengamos una edad mayor respecto de otro, digamos, no, yo lo sé todo, no es así, porque en esta vida siempre se aprende todo y sobre todo con Dios, ¿no? Que en parte conocemos ciertas cosas, pero nunca vamos a llegar a la dimensión de Dios, ¿no? Entonces el Señor siempre está preocupado en enseñarnos cada día. Por eso su palabra está escrita, está al alcance de nuestra vida todos los días.
Y nosotros debemos de tener esa actitud de siempre estar dispuestos a aprender de Él, porque lo que Él quiere es llevarnos hasta una estatura, ¿no? A perfeccionarnos cada día a través de su palabra, ¿no? Y sobre todo orientado o encaminado a la santidad, que es lo que el Señor quiere, que nosotros sus hijos seamos santos e irreprensibles, ¿no? Y me llevaba a este otro versículo que está en Proverbios 13:10, que dice: el fatuo provoca discordias con su presunción, y la sabiduría está con los que se dejan aconsejar. Esto es lo que mencionaba, en que nosotros debemos de procurar tener ese espíritu, esa actitud enseñable, ¿no? Que podamos siempre estar dispuestos con esos oídos, esos ojos, a siempre estar atentos a la instrucción de Dios, a la corrección de Dios también, porque allí vamos a desarrollar sabiduría, y la sabiduría es algo que no se puede comprar con nada en esta tierra, solamente te lo da Dios. Es el temor de Dios a su palabra y a la obediencia. Así que, hermanos, les invito a que sigamos meditando todos estos versículos, que la verdad hay mucho para leer y reflexionar, y sobre todo hacerles recordar de que pidamos a Dios en oración que nos dé sabiduría cada día, y su palabra dice, ¿no?, que Él se la da sin reproche a quien se lo pide. Así que está a nuestro alcance también. Desarrollemos sabiduría, pidámosle a nuestro Padre Celestial, desarrollemos esa obediencia santa, ese amor hacia Él, hacia su palabra. Así que hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga y cuídense mucho. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti, Jesús.